Hoy es la última sobre el descanso espiritual. Si no has estado aquí los dos domingos pasados, las enseñanzas están subidas en el canal de YouTube. Hay cierta conexión sobre las enseñanzas que hemos visto. Y bueno, en primer lugar, la primera enseñanza que vimos fue por qué el descanso no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Y básicamente la idea de esa enseñanza fue desarrollar una convicción bíblica de cómo vemos el descanso en nuestras vidas. La segunda enseñanza que estuvimos viendo la semana pasada fue cómo descansar espiritualmente, es decir, el aspecto práctico de cómo nosotros podemos, por así decirlo, poner en práctica el descanso en el siglo XXI con los trabajos que tenemos en una era digital donde todos estamos muy ocupados. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo obedecemos la Biblia en nuestra realidad actual? Y ahí tenéis un PDF descargable también en la descripción del vídeo de YouTube de la página de la iglesia, donde tenéis un resumen de los 3 ejercicios que podéis seguir para empezar a practicar el descanso espiritual o el Sabbat. Muy importante, acordaros que no hay formación espiritual o transformación espiritual sin práctica, ¿vale? La información por sí misma no os puede transformar espiritualmente. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es un necio, dice la Escritura. Entonces es muy importante que a veces puede ser un poco más glamuroso o guay simplemente escuchar una buena enseñanza sobre la oración que orar. O una buena enseñanza sobre el descanso que descansar en Dios. Entonces la idea es que a través de la práctica, con la enseñanza correcta, somos transformados por el Espíritu Santo. Pero es muy importante ponerlo en práctica semanalmente para que aprendas a descansar en Dios. Y hoy me gustaría hablar del siguiente tema, que es cómo recuperar el descanso en momentos de crisis. Y creo que este es uno de los temas que le da muchas vueltas en mi vida espiritual. Yo me bauticé con 15 años en Madrid, tengo 30 años, llevo 15 años como cristianos, pasé unos años difíciles durante joven tratando de ser puro y obedecer a Dios porque estaba lleno de testosterona y feromonas y cosas por el estilo. Entonces he pasado por muchas crisis espirituales a lo largo de mi vida con Dios, tratando de obedecerle en muchas áreas. Para mí personalmente siempre fue un reto el aspecto sexual en mi vida, de cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en ese tema. Para ti a lo mejor es distinto, pero algo que vemos es que en nuestro caminar con Jesús vamos a pasar por muchas etapas o estaciones, como las estaciones del año. A menudo es fácil confundir el fervor o el celo inicial de un recién convertido con la madurez espiritual. Entonces, cuando nosotros pensamos en la espiritualidad o en ser personas espirituales que caminan de acuerdo a la palabra de Dios, la creencia que podemos tener es la siguiente. Podemos pensar que ser espiritual es mantener el fervor o el celo del recién convertido. Y entonces, conforme van pasando los años en tu vida, empiezas a perder ese fervor inicial y piensas que la espiritualidad o el estándar de ser espiritual significa siempre volver al primer fervor. Yo sé que la Biblia en Apocalipsis habla de volver a tu primer amor, pero eso es distinto. No me voy a meter, esa es otra enseñanza en otra ocasión, ¿vale? Pero la realidad de la espiritualidad es que ser espiritual puede expresarse de muchas maneras dependiendo de la etapa o estación en la que te encuentres en tu vida, ¿vale? Como un calendario, en el calendario nosotros tenemos invierno, primavera, no, me estoy saltando uno. Sí, invierno, primavera, verano y otoño. Tenemos 4 estaciones a lo largo del año y en cada estación del año tenemos una naturaleza distinta. Yo que vivo en el campo, puedes notar claramente cómo en cada estación hay más insectos de un tipo, otros insectos de otro tipo y, por así decirlo, la visión de la naturaleza o la vegetación es bastante distinta muchas veces. Entonces, en las estaciones del año vemos la misma realidad, pero que pasa por distintas etapas. Y a veces en la vida espiritual nosotros a veces nos movemos en 2 estaciones. O estás bien espiritualmente, súper activo, con el fervor, lleno de emociones, lleno de entusiasmo, o estás mal espiritualmente si estás inactivo o más callado o en un tiempo de más silencio. Y parece que nosotros espiritualmente nos movemos con un calendario de solo verano e invierno y hay más estaciones en la vida espiritual. Es básicamente lo que vamos a meternos hoy, ¿vale? Entonces,
Hoy me gustaría centrarme en aquella estación o etapa en la vida espiritual en la que caminar con Jesús o caminar espiritualmente con Dios se experimenta o se siente como una profunda angustia espiritual. Algunos le llaman depresión espiritual, momentos de crisis. Otras personas le llaman la noche oscura del alma, San Juan de la Cruz, el místico español del medievo, etcétera, etcétera, etcétera. Otros le llaman periodos de sequía espiritual, de desierto espiritual. Hay mucho vocabulario, muchas palabras para referirnos a esta misma realidad en la que un cristiano que tiene toda la intención de agradar a Dios, de repente no siente a Dios. ¿Qué hacemos ahí? Y lo experimentamos como un momento de crisis de identidad espiritual y pensamos en esos momentos que a lo mejor hemos perdido nuestra fe, a lo mejor todo esto es un paripé y fruto de nuestro miedo a la oscuridad, como dijo un ateo científico, de que los cristianos creen en Dios porque tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Ahí nos vamos a meter. Y me encanta porque hay un maestro espiritual en el mundo cristiano que él identifica razones por las que no sentimos la presencia de Dios. Y él identifica 5 razones distintas por las cuales un cristiano puede dejar de sentir la presencia de Dios en su vida a la hora de leer la Biblia, a la hora de orar o lo que sea. La primera razón es la prisa, el siempre estar ocupado y la distracción digital. Es decir, no dejamos ningún espacio en nuestra atención, en nuestra mente, para concedérselo a Dios. Y así es imposible que Dios pueda captar tu atención. Es decir, estamos completamente distraídos sin tener o sin dejar ningún espacio para que Dios nos hable, para tú aprender de Dios, ¿vale? Y aquí esto es un problema, obviamente. Entonces, aquí habría que cambiar. Pero esa no es la enseñanza de hoy. La segunda razón sería el cansancio. Y tú dices, bueno, pero hay fatiga espiritual o cansancio espiritual de haber agradado a Dios. John Mark Comer me gusta mucho porque distingue entre el cansancio saludable, el cansancio no saludable y el cansancio peligroso. Es decir, el cansancio saludable es cuando has estado con la familia de la fe, has servido, te sientes en comunión, te sientes lleno y dices, qué bien, pero caes en la cama y dices, wow, estoy reventado. Pero con la conciencia tranquila, unido con Dios y dices, qué increíble día. Y te duermes. Ese es cansancio saludable. ¿Qué ocurre cuando no tomamos descanso espiritual, no separamos ningún día para parar, para cesar actividad, como Dios cesó en el 7º día? Lo que ocurre es que empezamos a entrar en lo que se llamaría un cansancio no saludable. Ya empieza a haber una mezcla, ¿no? Tienes buenas intenciones y ya empiezas a sentirte raro, aislado, tienes apatía para empezar el lunes porque estás fuera de combate, estás harto de trabajar, estás harto de ver a la gente, estás colapsando. Y luego entraríamos al cansancio peligroso, donde ya ese cansancio crónico que llevamos durante la semana nos hace escapar, o lo que se ha llamado en psicología escapismo, donde utilizamos la pornografía, el entretenimiento, las redes sociales, los enganches emocionales para escapar de la realidad de nuestras vidas diarias. Ese es cansancio peligroso. Ese puede ser una razón por la cual también dejas de sentir la presencia de Dios, pero esa no es la enseñanza de hoy. La tercera razón puede ser el pecado. Y el pecado, a veces hablo con hermanos, hermanas, o a veces yo confieso mi pecado con hermanos y hermanas y digo, no siento la presencia de Dios, pero luego medito en mis semanas pasadas y digo, claro, esta semana no, apenas he pasado tiempo en oración y apenas he pasado tiempo en la palabra y apenas he pasado tiempo en adoración comunitaria o a nivel de iglesia. No es un misterio que no sienta la presencia de Dios. La Biblia explícitamente nos dice que el pecado nos separa o entristece el Espíritu Santo, que es Dios viviendo dentro de nosotros. Entonces, muchas veces nuestra rebeldía o nuestra desobediencia a cosas tan obvias como dedicar tiempo en la oración, a solas con Dios, con tu comunidad, con la iglesia, pueden ser factores muy obvios de por qué no sientes la presencia de Dios, ¿vale? No es un misterio a veces de por qué uno no está bien espiritualmente. Pero esa no es la enseñanza de hoy. La cuarta razón que habla John Mark Comer es las fuerzas demoníacas. Es verdad, ahora en nuestra sociedad científica, industrializada, digitalizada, los cristianos creemos en las fuerzas demoníacas de un modo como, sí, yo creo que existen, pero a la hora de vivir nuestras vidas diarias ni siquiera pensamos en ello. La gran mayoría de nosotros somos demasiado intelectuales como para creer en poderes mágicos malignos del pasado, ¿verdad?
Y eso también puede ser un ataque de las fuerzas demoníacas. Y de esto hay muchas referencias en la Biblia. Génesis del 1 al 3 con Eva, Daniel 10 a 11, el profeta Daniel fue también con fuerzas demoníacas, le impedía sentir a Dios. También puedes mirarlo, ¿vale? Pero esa tampoco es la enseñanza de hoy. Y tú dices, ¿pero cuál es la enseñanza de hoy? La enseñanza de hoy es el crecimiento espiritual a través de una crisis de fe. Ojo, el crecimiento espiritual a través de una crisis de fe, no a pesar de una crisis de fe. Es cuando Dios voluntariamente te mete en una crisis de fe para que aprendas algo que de otra manera no puedes aprender. Y esa sí es la enseñanza de hoy. Amén. Entonces, este crecimiento espiritual se experimenta a través de una profunda crisis emocional, espiritual, existencial, que a menudo se experimenta como apatía. No sientes nada. Dice, Dios es insípido. No siento nada, no deseo a Dios. Esta crisis espiritual en su versión más extrema, más radical, es la que vemos claramente cuando ya no sentimos la presencia de Dios y sentimos la ausencia de Dios todo el tiempo. Oras, lees la Biblia y es como polvo, no sientes nada. Es insípido y te sientes angustiado. Y dices, este es el fin de mi fe. Podemos sentirnos así. Yo me he sentido muchas veces así. Me encanta porque normalmente pensamos que si estamos creciendo espiritualmente, eso siempre se manifiesta o se refleja en que nos sentimos más plenos y conectados con Dios. Pero hay una estación o etapa en la vida espiritual en la que el camino hacia la madurez se experimenta como una ausencia profunda de la presencia de Dios. Y esto de nuevo nos lleva a cuestionarnos absolutamente todos. Y en esta etapa es muy importante tener las herramientas adecuadas y las convicciones adecuadas, porque si no absorbemos esta etapa espiritual de un modo agradable a Dios, la mayoría de las personas pierden su fe en esta etapa. Es muy importante tener una convicción al respecto, tener el lenguaje, las escrituras, las verdades de Dios y la comunidad de creyentes que te puede arropar en esos momentos, ¿vale? Entonces, vamos a ver 3 casos bíblicos. Tú dices, ¿y dónde está esto de la escritura, Carlos? Te lo acabas de inventar. Bueno, pues vamos a ver 3 casos de lo mismo, para que veáis que esto no me lo he inventado yo, que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en personas como nosotros y como en el caso de Jesús, que será nuestro último caso, ¿vale? Vamos a ver el primer caso, que es los descendientes de Coré, ¿vale? Los descendientes de Coré eran básicamente... Coré era un levita que oficiaba los sacrificios y los rituales en el templo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, y para desconocimiento de muchos, los salmos, el libro de Salmos no fue todos escritos por David, ¿vale? Los descendientes de Coré también escribieron salmos y otras personas también participaron. Pues vamos a ver un salmo de los descendientes de Coré donde vemos esta realidad de la ausencia de Dios como parte del crecimiento espiritual. Veamos, Salmos 42, versículo del 1 al 6. Vamos a empezar con los 3 versículos. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Vale. Cuando los cristianos normalmente interpretan esta parte de la escritura, muchos leen mal esta escritura. Muchos piensan, oh, qué espirituales son los descendientes de Coré, que tienen sed de Dios, que tienen un hambre espiritual enorme, que desean a Dios todo el tiempo. Pero esa no es la imagen que está pintando el Salmo. La imagen que está pintando aquí es un ciervo. Imagínate un ciervo, un animal en el desierto, que está ya lleno de sed, a punto de morirse de deshidratación, y cuando se acerca a un lugar donde parece haber agua, no hay nada. No hay de dónde beber. Y te vas sediento. Y todos te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu agua? Esa es la imagen que está pintando el salmista o este grupo de levitas, ¿vale? Y esta es una temporada de una sed espiritual. Y dice así, y sigue la escritura, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta.
Básicamente, en momentos de esta crisis espiritual de sed profunda de Dios, donde buscas y no encuentras a Dios, te acuerdas de los buenos momentos. Me acuerdo cuando iba a la iglesia y estaba contento y estaba pasando con el tiempo y sentía la presencia de Dios más real que vosotros aquí en esta sala. Pero ya no es así. ¿Me sirves agua? Es que estoy seco. Vale, entonces aquí de nuevo está esa nostalgia del pasado. Por eso muchas veces pensamos que la solución a la crisis espiritual o a esta etapa, que no es por pecado, que no es por las otras razones que hemos visto, esto es una etapa que Dios nos mete para que aprendamos algo. No hay ningún... A ver, siempre tenemos pecado. No hay ningún pecado obvio, claro, de... esto es lo que me está causando no sentir la presencia de Dios. No, esta es una etapa donde ya te has verificado si has hecho todo lo demás. A ver, estoy descansando, no tengo fatiga, estoy haciendo las prácticas espirituales como ayunar, orar, participar en la comunión, todo... Y no hay un pecado obvio, estoy siendo abierto a diario y sin embargo hago todo lo que siempre he hecho y no siento la presencia de Dios. Muy distinto, cuando hay pecado es muy distinto. Aquí no vemos eso, ¿vale? Y sigue, fijaros este lenguaje tan triste, Por eso digo que debemos cantar también lamentaciones, cantos. Estos eran cánticos, por cierto, y tú dices, qué deprimente, esto no animaba a la iglesia o no animaba a las personas, pero no, el lamento es parte del crecimiento espiritual. ¿Vale? Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Y tú dices, ¿qué es eso? El Jordán era el punto más lejos geográficamente del templo de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que en este poema lo que está diciendo es que me siento hiper lejos de Dios. Porque el templo era donde adoraban, donde estaba la presencia de Dios en teoría, pues está diciendo aquí, es que me siento súper lejos, no me siento cerca de Dios. Pero estoy buscándole y no está, y no aparece, y Dios no se deja encontrar. Es lo que está diciendo aquí. Esto sería caso 1. Y me encanta lo que dice Henry Nouwen. Henry Nouwen es un monje que está vivo, de hecho, y habla de esta idea de la ausencia de Dios de una manera súper bonita, súper elocuente y profunda. Fijaros lo que dice aquí. Y he puesto en inglés también para ayudar un poco, para que la gente que no habla muy bien español pueda seguir estas citas también, ¿vale? Fijaros. Dice Henry Nouwen, solo podemos entrar en contacto con el misterio de la presencia de Dios a través de ser conscientes de su ausencia. Es en el centro de nuestro anhelo por el Dios ausente donde descubrimos sus huellas y nos damos cuenta de que nuestro deseo de amar a Dios nace del amor con el que Él nos ha tocado. En la espera paciente del ser amado, descubrimos cuánto Él ya ha satisfecho nuestras vidas. Y sigue. Así como el amor de una madre por su hijo puede hacerse más profundo cuando Él está lejos, así como los niños pueden aprender a apreciar más a sus padres cuando éstos dejan el hogar, así como los amantes pueden redescubrirse durante largos periodos de ausencia, así también nuestra relación íntima con Dios puede volverse más profunda y madura mediante la experiencia purificadora de su ausencia. Increíble. Es exactamente lo que vemos aquí. Es una ausencia que te purifica. Veamos el segundo caso de lo mismo, para que veáis que esto no es rebuscado. Jeremías, en Lamentaciones 3, del 1 al 26. Aquí es un poco mezclado, ¿vale? Porque Jeremías era un profeta que fue un profeta que estuvo cuando Israel estaba en cautiverio, en esclavitud bajo los babilonios, ¿vale? Y llegó un punto de hambruna y crisis en Israel, porque ya eran esclavos, ya no tenían el templo se destruyó en el 586 a.C., no tenían una manera de adorar, estaban completamente perdidos el pueblo de Dios. Y en esta época llegó a tal punto la hambruna que las madres se comían a sus hijos. Fijaros la crisis que había en esa época. Pues Jeremías era el profeta de aquella época. Y Jeremías, aparte de escribir el libro muy conocido de Jeremías en el Antiguo Testamento, él escribió una serie de poemas, de lamentaciones, que eran poemas, son poemas, en la que él va a Dios y expresa su dolor. Y a ver si alguno de vosotros os identificáis, a lo mejor tú estás en este periodo de lamentarte, fíjate, y siente con Jeremías esto.
dicen lo siguiente: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira, de la ira de Dios. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez, y a todas horas, su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel me ha quebrantado los huesos. Me ha tenido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas. Está hablando, dirigiéndose a Dios todo esto, como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar, me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él, Dios, se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos, me vigila como oso agazapado, me acecha como león. Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me parodian o se burlan de mí. Me ha llenado de amargura, me ha hecho beber hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Ya no recuerdo. 17. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha o la felicidad. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Es decir, no siento la felicidad, se acaba mi vida y mi fe con Dios, básicamente. Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Esto es realismo espiritual. Más realista, imposible. Tú lees esto y dices, cuando a veces me hace gracia, a veces me preguntan algunos en la universidad, pero Carlos, ¿tú no dudas de tu fe? Y le digo, el verdadero cristiano duda más que todos los ateos. El verdadero cristiano duda de verdad, porque está con toda la carne en el asador, entregando su vida a algo que a veces no lo sientes. Y esta es la realidad. No es un misterio. Esto está en el lenguaje bíblico. Es una realidad espiritual que o has pasado o vas a pasar, pero no lo pidas. Si Dios quiere que pases por esa etapa, pasarás. Pero no lo pidas, porque cuando estás ahí es horrible. Yo siento, luego compartiré un poco, yo estuve en esta etapa casi 3-4 años, hace 2 años, o hace un año que terminó esa etapa y me planteé de todo, ¿vale? Luego cuento un poco mi experiencia. Y tú dices, bueno, Carlos, pero no me queda claro. Pues vamos, y tú dices, pero puede ser por el pecado la falta de presencia de Dios. Bueno, vamos a ver Jesús que no pecó. También sintió lo mismo. Mateo 27 del 45 al 46. Dice lo siguiente: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, estaba ya crucificado: Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Este es un pasaje aterrador. El Hijo de Dios, el hombre perfecto, el Cordero sin mancha, se sintió abandonado por Dios. En ese momento Jesús no sintió a Dios cerca y desesperadamente gritó: ¿por qué me has desamparado? El hombre perfecto sin pecado. Sé que esta escritura se puede interpretar de muchas maneras. Yo soy muy consciente, me he leído muchos libros. No voy a entrar en eso. Simplemente lo que quiero mostrar con estos 3 casos en la escritura es que la ausencia de Dios como parte del crecimiento espiritual es una realidad que vas a experimentar en tu fe. Y a lo mejor tú no tenías el lenguaje para decir, esto me está pasando. Y mi ánimo con esta enseñanza es, hey, no pasa nada. Esto han pasado otros y a lo largo de la cristiandad muchos han sentido lo mismo. Y hay herramientas a tu disposición de la escritura y de gente que ha estado ahí antes para que tú sepas cómo navegar o cómo gestionar ese camino donde no sientes a Dios. Esa es la idea de hoy, es darte esperanza, que tengas el lenguaje, que reconozcas que esto es parte de madurez espiritual. Vale, entonces ahora me gustaría sacar 3 lecciones un poco de todo esto que hemos visto, 3 lecciones espirituales. Y lo primero es que, de nuevo, la ausencia de Dios es parte de la vida cristiana. Y me encanta cómo John Mark Comer, también este mismo maestro, lo explica. Dice, hablando de este periodo de donde no sientes a Dios cuando no hay un aparente pecado, dices, no siento a Dios y estoy haciendo todo bien, tal. Dice, este es un periodo donde Dios intencionalmente nos quita no su presencia,
sino la sensación sentida de su presencia, para hacer en nosotros un trabajo de purgación y preparación para un mayor nivel de intimidad con Él. Me encanta eso. Es decir, que no identifiques o confundas tus sentimientos de Dios con Dios mismo. Que no confundas tu pensamiento sobre Dios o tu opinión sobre Dios con Dios mismo. Donde en ese momento donde dices, wow, qué frágil soy, te humilles y estés en la presencia de la Trinidad. Es increíble este periodo. Y tú dices, ¿cómo puedo diagnosticar si estoy en este periodo de la noche oscura del alma, este periodo donde no siento y Dios me está haciendo madurar, versus un periodo donde no siento la presencia de Dios por el pecado? ¿Cómo distingo esto? Bueno, una de las cosas que grandes sabios del pasado que han pasado por esto nos dicen es que cuando tú estás pasando por esta etapa, si tu deseo del mundo, el amor a las cosas del mundo, el pecado y estas cosas, crece y el deseo de Dios ha disminuido, probablemente no sea un periodo de esto. Probablemente es pecado o algo ahí que hay ahí en tu vida. Pero si en este periodo donde tú buscas a Dios ansiosamente como el siervo sediento y no encuentras a Dios y te duele profundamente, y lees la Biblia y oras y te sientes desconsolado y dices, Dios, por favor, ¿dónde estás? No te siento. Si ese periodo, tu amor hacia el mundo es como, me da igual el mundo, es que no me satisface nada de lo que me pueda ofrecer el mundo, solo te quiero a ti, pero no te siento. Si esa es tu sensación, probablemente estás en este periodo, donde Dios está preparándote para algo más profundo, de intimidad con Él. Y vamos a la segunda lección que podemos aprender de todo esto, y es realismo espiritual versus idealismo espiritual. Pocos líderes son realmente honestos con respecto a las dificultades de la vida espiritual. A veces podemos enseñar las cosas de la Biblia como aquí deberíamos estar, deberíamos hacer esto, cambiar el mundo, y muchas veces por el foco en el evangelismo de convertir a personas o ayudarles espiritualmente, por así decirlo, podemos vender el cristianismo y no contar la letra pequeña. Y podemos al final presentar una imagen de espiritualidad en la que no reconocemos esta etapa de la ausencia de Dios. Entonces, cuando luego los recién convertidos o la congregación o algunos miembros en la congregación pasan por esta etapa, no sabemos cómo ayudarles, porque ni siquiera los líderes han sido honestos con respecto. Y cuando digo líderes, no me refiero a la Iglesia en Madrid, necesariamente me refiero en general, en la cultura cristiana, lo que se suele oír y enseñar. Pocas personas hablan de esta realidad y te enseñan desde este punto a cómo pasar por ahí, ¿vale? Luego, una de las cosas que también debemos identificar es evitar las fórmulas rápidas que van a arreglar nuestro estado. Una tentación en esta etapa, que fue una de las cosas que yo hice y que no funcionó, yo pasé por 3-4 años de este estado donde la gran mayoría de mis tiempos con Dios era en silencio. Yo no le decía nada a Dios. Yo estaba ahí, digo, bueno, Dios, estoy aquí, no te siento. No sé qué pensar. Y tengo que enseñar este fin de semana en la iglesia y me siento como un hipócrita. Y no tenía el lenguaje. Luego eso me llevó a buscar más. Y ahí es cuando hallé que no, esto ya está en las escrituras. Esto ya está en muchos escritores cristianos que saben cómo ayudarnos con esta etapa, ¿vale? Pero una de las cosas que si tú te encuentras en esta etapa o conoces a alguien que se encuentra en esta etapa, evita fórmulas. Vas a ver muchas cosas como, tienes que ayunar más, leer más la Biblia, sobremedicarte espiritualmente para salir ya de ese estado. Como si tú controlases tu crecimiento espiritual. Tú no controlas nada de tu crecimiento espiritual. Dios dirige, nosotros nos dejamos llevar por Él. Y tenemos que evitar paso 1, 2, 3 para estar ya animados y seguir. No, eso no va a funcionar. Y si tú te crees esto, la depresión espiritual o esta tristeza profunda va a venir con más fuerza. Y vas a sentirte decepcionado, que te han engañado, que a lo mejor tú no estás haciendo algo bien. Hay algo más que tengo que hacer. No, tienes que tranquilizarte y estar con Dios. Y otra de las cosas es evitar la armonía falsa. Cuando estamos en estos periodos de la noche oscura del alma, de la ausencia de la presencia de Dios, es muy fácil querer entrar en un estado de armonía, de sentirnos plenos rápidamente, y muchas veces podemos, por así decirlo, no ser honestos con nuestros propios pensamientos y dudas, porque
Porque de nuevo, es muy fácil, es muy difícil ser muy realista espiritualmente sobre dónde estamos. No quieres llegar al grupo con tus hermanos o hermanas y decir, hey, no siento nada. Me aburre la Biblia. Me aburre orar. Pero aquí estoy. Eso cuesta decirlo. Entonces a veces queremos como, no, estoy ahí luchando, hermano. Es como, no te tienes que justificar. Tranquilo. Es decir, la Biblia nos da permiso para sentir esto, decirlo en alto, y eso no significa que no amas a Dios. Probablemente significa que estás amando más a Dios que nunca, porque no estás confiando en tus emociones sobre Dios, sino en Dios mismo en esta etapa, ¿vale? Y por último, otra lección es libérate de la ilusión del control. A mí me encanta un paradigma para entender esto que se llama la espiritualidad activa y la espiritualidad pasiva. Esto ya lo he enseñado en algunas ocasiones, pero me gustaría insistir en esto porque es muy útil para entender estos momentos de crisis espiritual. La espiritualidad activa es un lenguaje antiguo, ya no se habla de este modo porque vemos lo pasivo como negativo. Aquí no es negativo, aquí de hecho es muy positivo. Fijaros, la espiritualidad activa hace referencia a aquellas prácticas que podemos iniciar y mantener con nuestra fuerza de voluntad, como orar, ayunar, ir a la iglesia, confesar nuestros pecados, entre muchas otras cosas. Eso tú lo haces. Tú puedes llamar y decir, hey, he pecado en esto. O traer tu cuerpo a la iglesia y decir, hey, quiero estar cerca de Dios. O quiero orar y tener una vida de oración sólida, vigorosa y también tener conocimiento de las Escrituras para que Dios me forme. Tú puedes hacer todo eso y eso está dentro de voluntad. Pero nada de eso tiene el poder por sí mismo de cambiarte. La Biblia no es un libro de autoayuda donde tú tienes el control de tu crecimiento personal. No. Y esa es la realidad de la espiritualidad pasiva. La espiritualidad pasiva es aquella que Dios desarrolla debajo de la superficie. Le han llamado a este aspecto del desarrollo espiritual pasivo porque no es algo que dependa de nosotros, sino solamente de Dios. O como me encanta, como los alcohólicos anónimos dicen, vamos a dejar que Dios haga aquello que nosotros no hemos podido hacer por nosotros mismos. Es soltar. Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer todo lo de la vida cristiana y aún así no sentir la presencia de Dios. Y Dios está decidiendo que esperes, que seas paciente. Y Él decidirá cuándo te vuelve a dar ese sentimiento de su presencia. Tenemos que soltar el control. Tú no estás a cargo tú no controlas tu crecimiento espiritual, es Dios quien lo hace. Y es una confianza profunda, absoluta de decir, Dios, suelto. Había una ilustración muy famosa sobre esto en un libro de Gordon Ferguson que se llama La rendición, y él hablaba del ejemplo de que había un hombre escalando, ¿vale? Y decía, ayuda, 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 porque claro, se caía, estaba en una montaña, estaba cogido y dice, ayuda, 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 ¿hay alguien ahí? Y Dios contesta, sí, aquí estoy, soy Dios, ayúdame Dios. Y Dios le dice, suéltate, suéltate. Y hay un silencio de 10 segundos y el chico dice, ¿hay alguien más ahí que me pueda ayudar? Pues es lo que hacemos en la vida espiritual. No sabemos apreciar la espiritualidad pasiva, aquello que ya no depende de ti, solo de Dios. ¿Amén? Y hay una persona que, Thomas Green, en su libro, ilustra muy bien esto y dice, hemos sentido que llegamos a conocer a Dios a través de estos pensamientos que tenemos o imágenes de Dios, pero en realidad es imposible que el Dios infinito sea capturado por nuestros pensamientos, imágenes y sentimientos finitos. Ahora, cuando de repente todo se oscurece, es la noche oscura del alma, ¿no sientas a Dios? Cuando nuestros modos ordinarios o comunes de conocimiento quedan cegados, ya no ves a Dios, es porque de repente la luz de Dios se ha encendido. Es ahí donde Dios está haciendo su trabajo más profundo en ti. Amén. Y tú dices, vale, Carlos, ¿qué hago con esto? Estoy en esta etapa, ¿qué prácticas puedo hacer bíblicas que me puedan ayudar a pasar este tiempo? No lograr salir. O sea, mi ánimo es que si tú estás en este periodo en tu vida espiritual, no ores para que Dios te saque, sino para que Dios te ayude a atravesar al otro lado en este periodo espiritual, ¿vale? 2 prácticas espirituales son recomendaciones. Todo lo que digo aquí son invitaciones. Yo hago las recomendaciones, tú eliges qué hacer al final, ¿vale? Bueno, las escrituras que vimos anteriormente, en Lamentaciones y en Salmos, de hecho nos dan la respuesta en parte a cómo vivir
este periodo de un modo que no nos aleje de Dios. La primera escritura, bueno, la idea de la primera práctica es esperar en Dios. Fijaros, dice en Lamentaciones 3, justo después de las escrituras que leímos de Jeremías, fíjate lo que dice Jeremías. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar, atención aquí, en silencio, la salvación del Señor, que se siente solo y en silencio, ya que Él, Dios, se lo ha impuesto. En estos momentos donde estás en profunda crisis espiritual, lo que necesitamos hacer es aprender a esperar en Dios, en silencio. Te levantas y estás en silencio 10 minutos y dices, Dios, no te siento, pero estoy aquí. Y eres abierto al respecto, y eres paciente. Y sabes que da igual lo que hagas, tu fórmula perfecta para ser espiritual no va a funcionar. Tienes que soltar el control. Esto también lo vemos en el Salmo que hemos leído antes. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues yo he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Increíble, aquí los descendientes de Coré predican a su propio alma. Alma, que estás dentro, que no sientes a Dios, espera en Dios, yo voy a alabarle otra vez por la salvación de su presencia. No identificas tu voluntad espiritual con la ausencia de Dios. No confundes y dices, estoy pasando por esto, pero eso no quiere decir que no ame a Dios. Necesito aprender a esperar. Y tú dices, ¿cómo podemos esperar ahora en el siglo XXI? Pues a mí algo que me ha ayudado mucho es no sentir la presión de interceder por nadie, ni pedir por nadie, ni decir las palabras perfectas, ni sentir que tengo que tener tiempo con Dios perfecto. A mí lo que más me ayudó en estos periodos de 3, 4 años donde pasé por esto, y que muy pocos de vosotros lo sabíais, porque yo no sabía ni siquiera cómo pensar, yo no sabía si estaba aprendiendo a la fe o qué Dios estaba haciendo, pues lo que a mí más me ayudaba es estar en silencio con Dios, no decir nada. Y lloraba. Muchas veces me levantaba y lloraba. Y no sabía qué hacer. Y esperaba. Y no había otra respuesta. Y luego me di cuenta, meditando en estas escrituras, que es precisamente lo que Dios quería que hiciese, esperar en silencio, por la salvación de su presencia. Y es una realidad espiritual. No fuerces el proceso, hay que dejarse llevar para llegar al otro lado donde todo irá mejor. No seamos como los israelitas que en el desierto querían volver a Egipto en vez de perseverar y llegar a la tierra prometida. A veces queremos hacer eso, ¿vale? Y por último, esa es la primera recomendación. Aprende a esperar. Quizás esto significa en tu vida no hacer tantas actividades. Quizás significa en tu vida tomar más días de Sabbat, más periodos en silencio con Dios, más descanso. A lo mejor significa esto que pidas a otros que oren por ti en la mañana sin tú orar nada. Oye, hermano, quiero escucharte, pero no siento nada. Cree por mí, por favor. No, me cuesta creer ahora. Cree tú por mí. Lleva mis cargas, ¿vale? Y la siguiente recomendación es pasar tiempo con la comunidad. Es curioso porque cuando pasamos por este periodo es muy fácil sentirnos tentados de aislarnos. Pero si recordamos las escrituras, la soledad de Eva y la tentación en Satanás en Génesis 3, Satanás le encanta primero apartarte del grupo y cuando ya te sientes aislado y solo o sola, te cuenta mentiras. ¿Estás segura que Dios dijo que no comieses del fruto del árbol? Y empieza a cuestionar las verdades de Dios. Cuando estás ahí, pero primero te aísla y luego te trata de mentir acerca de Dios. O también podemos ver esto, Jesús en el desierto y la tentación en Satanás con Mateo 4. El Espíritu había llevado, es curioso, el Espíritu mismo llevó a Jesús al desierto 40 días, dice la Escritura, y ahí fue cuando Satanás empezó a cuestionar la identidad de Jesús. Y le empezó a vender la moto y diciéndole otras cosas en vez de confiar en la palabra de Dios. Y utilizó las Escrituras Satanás. O sea, que ten cuidado. A veces puede Satanás estar hablándonos por medio de escrituras distorsionadas. A veces las mentiras de Satanás no son tan obvias como ve pornografía y vete de la iglesia. A veces las mentiras de Satanás es, ¿estás seguro que tienes que ir a una iglesia? A lo mejor puedes vivir espiritualmente sin una iglesia. Las iglesias hay tantas. No estás obligado. Cuidado ahí. Y por último, lo que he dicho antes, la comunidad debe creer y orar por el que pasa por esta crisis espiritual. Y ese es el rol de aquellas personas. Si conoces a alguien que está atravesando por este momento, este es nuestro rol. Ayudar a otros o ayudarnos unos a otros a llevar las cargas. Y había un escritor cristiano
que en un accidente de coche murió su madre, su esposa y su hija. Él conducía, se estrellaron y murió su madre, su esposa y su hija. 3 generaciones murieron en ese accidente. Y cogía a su hija mientras estaba ya moribunda y perdía la vida. Él tenía 3 hijos más. Entonces se quedó viudo con 3 hijos. ¿Cómo reaccionó esta persona en esta época de crisis? Porque a veces la crisis es detonada por un suceso tan traumático. Pues este escritor cristiano siguió yendo a la iglesia. No paró de ir a la iglesia. Pero no cantaba, no oraba, sino que muchas veces en la alabanza se quedaba escuchando y llorando mientras los otros le tocaban y lloraban con él. No sentía nada. Él llevaba yendo a la misma iglesia 46 años. Y siguió ahí. Y pasó por este periodo de luto, por este periodo de la noche oscura del alma, y siguió fiel a Dios. Lo que quiero deciros es que no estáis solos si estáis pasando por esta etapa. Y si tú eres un invitado o invitada y tú dices, anda, no sabía que la vida cristiana era así también. Sí es así, pero siempre hay esperanza, ¿vale? Así que si conocéis a personas que están por esta etapa, no juzguéis, no tratéis de solucionar nada, ser paciente y escuchar. Creed por él, orad por él, estar ahí por él. Creed porque él no tiene las fuerzas para creer por sí solo. Seamos como Cristos para él ahora en el siglo XXI. Y por último, recuerda que esta es una estación o una etapa que tienes que atravesar para llegar a tener la vida que Dios quiere que tengas. Esa vida te está esperando al otro lado del desierto, después de la noche oscura del alma. Pero va a pasar. Es una etapa. No sé cuánto tiempo, a lo mejor para ti va a ser un mes, para algunos de nosotros, en mi caso fue 3, 4 años, parecía imposible, y para algunas personas son 20 años, ¿sabes? Y de repente salen de esa etapa. Pero no confundas eso. Dios está haciendo su mejor trabajo en sus periodos de ausencia y de crisis espiritual. Amén. Gracias.